a compartirles en esta mañana una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo mencionó en su ministerio cuando estuvo acá en la tierra, y fue acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Yo quiero en esta mañana vamos a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes y cómo esta parábola hoy en día, como siempre, toda la palabra de Dios sabemos que es de ayer, de hoy y por todas las edades. Nunca la palabra de Dios va a perder aplicación en la vida, porque la palabra de Dios es eterna. Siempre en el tiempo que esté, esa palabra siempre va a aplicarse aquel día. Aunque la ciencia avance, aunque todo vaya aumentando o pasen las edades, las fechas, la palabra de Dios siempre, hermanos, permanecerá. De igual manera, aquella parábola que Jesús mencionó a sus discípulos con el propósito de estar alerta a la venida del Señor, así también hoy en día esta parábola nos dice mucho que debemos aplicar en nuestra vida el día de hoy. Así es que si tú estás conectado en este día, pues yo te invito a que tengas siempre a la hora del mensaje, tengas una libreta, un cuaderno, algo para anotar, porque algunas veces es importante hacer algunos apuntes para luego poder estudiarlo, para luego poder meditarlo a solas con un cafecito, estar ahí meditando en la palabra del Señor. La verdad que siempre es bueno dedicar tiempo a la palabra de Dios. Creemos que no todo hay que decirle amén, sino que hay que tener siempre, como dice la palabra, oírlo todo, recibir lo bueno y desechar lo malo. Hay algunos temas como este que yo quiero compartir el día de hoy, que son temas que se prestan para poder dialogar, para poder examinarlos, el tema de las 10 vírgenes. Hoy vamos a tocar este tema de las 10 vírgenes porque hay muchas preguntas que uno puede hacerse. Por ejemplo, ¿quién es el esposo? ¿A quién representan las 10 vírgenes? ¿Por qué eran 10? ¿Verdad? ¿A qué representa el aceite? ¿Qué representa la vasija? ¿Quiénes son los que dijeron ahí viene el esposo? Hay muchas de las preguntas que uno necesita indagar, pero esta mañana vamos a tratar de dar alguna explicación sobre esto. Así que prepárese con una libretilla, un cuaderno, un lapicero para anotar, porque estas cosas se va a poner interesante el día de hoy. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Comenzamos con nuestra porción base. La porción de la base de este mensaje decimos, la parábola de las 10 vírgenes, y la vamos a tomar de Mateo capítulo 25, el versículo 1 al versículo 13. En Mateo capítulo 25, abra su Biblia o su teléfono o la aplicación en el teléfono. En Mateo capítulo 25 encontramos una de las parábolas que están dentro de la clasificación que se conoce como las parábolas del reino. Cuando Cristo compartió algunas parábolas, una de estas parábolas, de las muchas que él dijo, están relacionadas al tema del reino. Bueno, de hecho el mensaje de Cristo siempre fue, el mensaje principal de Cristo fue el tema, el reino de Dios. Aunque él hizo sanidades, hizo milagros, hizo muchas cosas, pero nosotros decimos, él no predicó de fe, y ahí es donde uno a veces viene con confusión y dice, pero él no predicó de fe. El tema de Cristo no era la prosperidad, el tema de Cristo no era la fe, el tema de Cristo no eran las sanidades o la liberación. El tema de Cristo era su reino. ¿Por qué? Porque dentro del reino está todo lo demás. Dentro del reino hay sanidad, dentro del reino hay liberación, dentro del reino hay prosperidad, dentro del reino hay fe, hay amor. Entonces, ese es el punto. A veces nos cuesta entender todas estas cosas. Entonces, una de las parábolas que voy a mencionar el día de hoy, la parábola de las 10 vírgenes, está dentro de la clasificación que se conoce como las parábolas del reino. ¿Por qué decimos las parábolas del reino? Porque el propósito de Cristo al expresarnos esta parábola era para que pudiéramos entender un poco más cómo son las cosas en el reino de Dios. ¿Ok? Así es que en Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13, voy a leer para usted, para que usted me siga con su vista ahí. Usted tiene la Biblia, le invito a que tome su Biblia o su teléfono, abra la aplicación en Mateo capítulo 25. Yo voy a leer para usted, para que me pueda seguir en la lectura. Dice entonces, el reino de los cielos, versículo 1, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, conocida dentro de la clasificación de las parábolas del reino. Lo que sucede en el reino, o cómo entendemos el reino de Dios. Él menciona esta parábola y quiero comenzar a decirles: usted sabe que la parábola, una parábola es una figura que se utiliza en gramática, es una parábola, es una figura de dicción, es una figura que utilizamos para poder explicar algo. Así existen las fábulas, así existen las metáforas, así existen también, por ejemplo, las parábolas. Es una comparación, una parábola es una comparación de algunos hechos que pueden ser ficticios. Casi siempre son hechos ficticios que se toman como ejemplo para poder explicar una verdad. Esa es una parábola. Ahora, una parábola tiene como propósito dar una enseñanza. No va a dar 2 enseñanzas, 3 enseñanzas. Una parábola tiene como propósito dar una sola enseñanza. En este caso, voy a adelantarme al punto principal, y la enseñanza de esta parábola es que debemos estar preparados para recibir al esposo. De aquí partimos en la pregunta de quién es el esposo que usted y yo estamos esperando. Obviamente, aquí también tenemos que entender quiénes somos nosotros. En esta parábola, ¿a dónde estamos representados? Ahora, si nosotros estamos esperando al esposo, ¿quién es el esposo? Bueno, la respuesta sería Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos un reino celestial y Jesucristo, Yahshua, es nuestro Señor, nuestro esposo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo enseña, que Él de 2 pueblos hizo un solo, el cual le llamó su iglesia, la cual es la esposa del Cordero de Dios. Entonces yo creo que estos términos ya los entendemos. Ahora, vamos a poner en orden. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ok, la figura de las 10 vírgenes es una figura que corresponde a la cultura judía. Esto es lo que en Latinoamérica conocemos como el acompañamiento, ¿ya? En algunas celebraciones en Latinoamérica, por ejemplo, los 15 años. En los 15 años que se celebran en Latinoamérica sobre las mujeres, hay un grupo de jóvenes que se le conocen como las damas de honor, ¿verdad que sí? Las damas de honor, las que acompañan a la quinceañera. Y muchas de ellas, bueno, se hacen ahí la famosa palabra chambalán o chambelán, ¿cómo es? Chambelán, ok. Entonces, las damas de honor y el chambelán. Ahora, en las bodas latinoamericanas, yo creo que no se aplica acá en Latinoamérica el acompañamiento de damas de honor. En algunas bodas sí y en otras no, dependiendo pues las capacidades. Ok, entonces, el acompañamiento de 10 vírgenes eran las damas de honor que acompañaban a la esposa. Esto es una boda judía.
O sea, tenemos que tener en claro, esta es una boda judía. Jesús es judío, Jesús está dando una parábola y él está tomando su cultura de ejemplo, ¿ya? Entonces, él dice, el reino de los cielos es semejante. Los judíos rápido entendieron esta parábola porque para ellos era común. Las bodas judías, al contrario de las bodas de Latinoamérica o de los otros países, en las bodas judías, el que va a recoger a la esposa o el que va a traer a la esposa es el esposo. En las bodas de Latinoamérica, ustedes saben que nos vamos a la iglesia cuando hay una presentación religiosa, cuando se hace la celebración en público. En las bodas de Latinoamérica, el esposo es el que está primero y el esposo está esperando a la esposa. En Latinoamérica es distinto. Entonces, toda la atracción y toda la algarabía es para la esposa, es para la mujer. Pero en la cultura judía es al contrario. En la cultura judía es el esposo el que es esperado. Es el esposo el que es valorado. En la cultura judía, la esposa... le voy a explicar así brevemente. Un varón en la cultura judía se quiere casar con una mujer, una joven. Entonces él va y habla con los padres. Esto era como tradicionalmente se conocía antiguamente y era como se hacían antes, ¿verdad? El pedir permiso a los padres para andar con la novia, ¿ya? Entonces cuando a una persona le gusta a otra persona, el varón va a buscar como varón, como cabeza, como autoridad, va a la casa de la muchacha que le gusta y pide permiso a los padres y le dice, mire, yo quiero andar, yo quiero ser el novio de su hija y yo vengo a pedir la mano. Es cuando ya es matrimonio, ¿verdad? Pero al principio es para poder andar de novios y luego pues tiene que pedir la mano cuando se hacen las cosas normal. Pero yo creo que hoy en día ya esas cosas ya están extintas y ahora se van y ni cuenta se dan los padres, hasta salen embarazadas y ni cuenta se dan los padres, tienen hijos y de repente vienen que ya aparece la hija con 2 hijos o el hijo ya viene con una mujer o 2 mujeres. Entonces es tremendo. Pero el punto es, el hombre va a pedir la mano para poder casarse. En la cultura judía, el hombre iba a pedir la mano, pero él tenía que ofrecer a la familia una dote, una señal del amor. Mire, yo me quiero casar con su hija y el padre era, ok, tú te vas a casar, pero si te vas a llevar a mi hija, voy a perder ayuda en mi hogar. Entonces, como siempre, los padres quieren que sus hijos no vayan a aguantar hambre, pues, ¿verdad? Entonces quieren asegurarles un buen esposo o una buena esposa y por eso están los padres siempre detrás queriendo aconsejar, ¿ok? En la cultura judía, el hombre tenía que demostrar, yo creo que en todo lugar debe de ser así. El hombre que quiere mujer tiene que demostrar que tiene la capacidad de mantenerla, que le va a dar buena vida, eso es lo ideal. Entonces, el hombre iba y dejaba una dote. Una dote significa que es, dependiendo la capacidad del interesado, una dote podría ser una cantidad de cabras, de ovejas, de camellos, de vacas. Eso podría ser una dote, podría ser algún terreno, o podría ser lo que se conoce como las arras, es una primicia. Las arras es una cantidad de dinero como primicia. Dice, mire, yo vengo y me quiero casar con su hija, así que yo voy a darle esto a mi novia, se lo voy a dar delante de los padres para que sepan que yo voy a regresar para casarme. Voy a ir a arreglar algunas cosas para venir a casarme, pero yo quiero casarme con su hija. Entonces yo dejo las arras, la primicia, le dejo una cantidad de dinero o le dejo una dote y yo le digo, mire, al padre, yo me voy a casar con su hija y aquí yo le voy a dejar esto a usted para que no pierda, pues yo quiero su hija para que se dé cuenta que yo pues amo a su hija. Entonces dejaba las arras, la primicia, ya sea en ganado o ya sea en dinero, lo entregaba y el esposo se iba, el novio en este caso era el novio, se iba para regresar un día donde ya venía con la pompa, ya venía con el traje adecuado, ya venía con... El novio también tiene su acompañamiento en la cultura judía. El novio tiene su acompañamiento, trae sus amigos a los cuales viene a traer a su esposa. Entonces la muchacha
la muchacha se quedaba enamorada con la promesa de que mi amado va a regresar y cuando él venga, entonces yo voy a poder casarme con él, porque cuando él venga, él viene ya solo a casarse conmigo. Entonces la muchacha se quedaba con ese ánimo, con esa incertidumbre también, pero se quedaba confiando en que su esposo iba a regresar un día para casarse con ella. Y ella tenía que demostrar también que era una mujer digna. ¿En qué sentido? En que era una mujer que tenía fe y creía en que su novio no la iba a dejar con los colochos hechos, como decimos, ¿verdad? Sino que ella tenía que mantenerse. Si se tardaba un mes, ella seguía esperando, y obviamente podía suceder de que algunas de sus amigas o amigos dijeran: mira, y fulano ya no vino, te dejó enganchada, ¿verdad? Te dejó con los colochos hechos y ya no vino. Lo que está pasando ahora en términos espirituales, la iglesia de Cristo, la esposa, el cristiano, el que ha recibido a Cristo, somos la esposa del Cordero y estamos esperando la venida de nuestro Señor, y algunos están diciendo que ya no va a venir o que eso no era cierto, no creen en el rapto, no creen en las bodas del Cordero, no creen en nada de eso. Entonces algunos ya comienzan a dudar y comienzan a saber, bueno, al final a saber si esto es cierto, ¿verdad? Entonces, ordenemos los puntos. Les he explicado parte de la cultura judía, cómo es allá. Entonces allá la prioridad es para el esposo. Entonces el esposo venía de noche. Eso era lo emocionante. El esposo, el novio, se preocupaba por llegar de noche. O sea, una sorpresa de noche. ¿Quién espera? Imagínese usted. Cuando a usted le van a visitar en casa, uno espera que lo visiten en la mañana o que lo visiten en la tarde. Pero una visita de noche es inesperada. ¿Quién te va a ir a buscar en la noche? Solamente que sea una emergencia. Pero normalmente la gente no visita de noche. Entonces, eso era lo interesante, llegar de sorpresa cuando menos se lo esperaban. Eso de cuando menos se lo esperaba era de que una persona no espera visita de noche, mucho menos la novia iba a esperar que su amado iba a llegar de noche. Entonces eso lo ponía como algo emocionante. Entonces, dice la palabra, volvamos a la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esto es un resumen de toda la palabra, de toda la parábola. Dice que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo, pero antes de esto sucedió algo. 5 de ellas eran prudentes, verso 2, y 5 de ellas eran insensatas. El número 10, en numerología bíblica, ustedes saben que la Biblia está llena de tipos, de símbolos, de figuras que tienen una explicación espiritual, tienen una aplicación a nuestra vida. ¿Por qué Jesús hablaba de esta manera que algunos entendían y otros no entendían? Es por lo mismo, porque Dios sabe a quién va dirigida esta palabra y porque Dios tiene sus escogidos para poder darles a entender la palabra. No es que el Señor sea egoísta, sino que hay personas que no lo entienden o no lo entenderán. En cambio, Dios sabe cómo revelar. El entender la palabra no depende de nuestra capacidad, de nuestros estudios, de que si somos universitarios o no. El entender la palabra es por misericordia, es por gracia. Un doctor en medicina podría no entender la Biblia y un carpintero o un albañil podría entender la Biblia. Entonces, o viceversa, un doctor en medicina puede entender la palabra y un albañil puede no entenderla. Entonces, no estamos hablando que la profesión es buena o mala, no estamos comparando las profesiones como si una es mejor o más intelectual que la otra, sino que el que la entiende por la gracia de Dios. Eso lo dijo el Señor: gracias Padre, te alabo porque revelaste estas cosas a los niños y las ocultaste de los sabios y entendidos. El que se cree sabio delante del Señor no sabe nada, mas el que se cree ignorante quizás delante del Señor se humilla y dice yo no sé nada, entonces ese puede llegar a entender muchas cosas. Entonces, 5 de estas, dice que el número 10, dijimos, el número 10 es un número en numerología bíblica que significa completo, pero también significa prueba. El número 10 es para hacer un número completo, ¿sí?
O sea, aquí está completo el acompañamiento de la esposa. Ahora, yo quiero decir esto. Ojo, las 10 vírgenes no son la esposa. ¿Sí? Las 10 vírgenes no son la esposa, pero son parte de la esposa. ¿Sí? Porque el acompañamiento, las 10 vírgenes son el acompañamiento ¿de quién? De la esposa. Ahí no está la esposa, en estas 10 vírgenes. Estas eran las damas de honor, las vírgenes, las que acompañaban. Significa que la esposa, ¿a dónde estaba? La esposa tenía que estar ahí. La esposa tenía que estar ahí. Pero las 10 vírgenes son parte de la esposa. No son la esposa en sí, son parte de la esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos nosotros que la esposa de Cristo es su iglesia. Y su iglesia está formada de todas las culturas. Hay judíos, hay salvadoreños, hay hondureños, hay chilenos, hay brasileños, hay gringos, hay de todo. La iglesia de Cristo está formada por todas las culturas y por todas las edades. Esa es la esposa de Cristo, los que han creído en el Señor. El acompañamiento de la esposa, ¿quiénes son? Algunos atribuyen el acompañamiento de la esposa al pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque sabemos que hay dos grupos ahí. La iglesia del Señor tiene un proceso y el pueblo judío también tiene otro proceso. ¿Dios va a salvar a los judíos? Sí, pero el proceso de ellos es distinto al proceso de la iglesia. La iglesia cree en el rapto de la iglesia. Creemos en que el Señor nos lleva antes, aunque aquí, cuando hablamos del acompañamiento de la esposa, aquí hay algo que esto se complica a la hora de interpretarlo, porque entonces dice, pero el acompañamiento de la esposa, ¿cuándo se va a ir? O sea, se supone que el acompañamiento de la esposa se va junto con la esposa, ¿sí? Entonces, aquí no hay que confundirse, aquí hay que enfocarse que el punto principal de esta parábola es lo que dije al principio. Debemos estar preparados para irnos con Cristo, ya sea en el rapto de la iglesia o la segunda venida. Y en la segunda venida es un tema también un poco amplio que otro día lo vamos a compartir. Pero hoy queremos hablar de estar preparados para irnos con Cristo. Ahora, vamos a ver. Dice que eran 10 vírgenes. Dijimos que este número es un número completo, pero luego de que sea completo también número 10 significa prueba. Esto significa que antes que Cristo venga, tenemos que ser probados para saber si somos dignos de casarnos con Él. Y esta prueba es una prueba de perseverancia. Una prueba de perseverancia. Estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando a nuestro amado. Cristo dijo, yo me voy, pero así como voy, así como me ven ir, así me van a ver regresar. Estamos esperando la venida del Señor. Ahora, las insensatas dice que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Ahora, ¿qué es lo que hace que estas vírgenes se diferencien entre insensatas y prudentes? Sencillo. Unas se prepararon para el tiempo que iban a estar en espera para el esposo. O sea, tuvieron aceite de reserva, hicieron acopio. Acopio es el recoger, reunir aceite, en este caso era aceite, para esperar el tiempo que fuera para esperar el esposo. Ahora, este acompañamiento de la esposa son 10 vírgenes que tienen lámparas en sus manos y que estas lámparas están encendidas. Ojo, están esperando al esposo, está de noche y ellas están con lámparas encendidas porque están esperando al esposo. Ahora, esa lámpara no se tiene que apagar. Aquí vamos a comenzar a ver algunos puntos rapidito. La vasija, ¿qué representa la vasija? La vasija está llena de aceite y la vasija y el aceite producen luz. Entonces, el aceite en la palabra representa el Espíritu Santo. El aceite representa el Espíritu Santo. La vasija, usted sabe que la palabra dice que Dios ha puesto su gloria en vasijas de barro. Entonces la vasija es de barro. Entonces la vasija, ¿a quién nos representa? Nos representa a nosotros. Entonces la vasija es usted y yo. La vasija es nuestro corazón, nuestra esencia de lo que somos. Usted sabe que en el corazón, no en este órgano, sino en nuestro ser, está
nuestra forma, nuestro carácter, nuestra personalidad. Así es que la vasija es el creyente, el aceite es el Espíritu Santo y la luz es el testimonio que dan estas dos cosas juntas. Una persona llena del Espíritu Santo da un testimonio de luz que puede alumbrar en la oscuridad. La luz, brillar, eso significa dar testimonio. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, aquí es como los elementos pueden tomar forma. Ahora, un cuerpo, una vasija sin aceite no puede dar buen testimonio, no puede dar luz. ¿Qué es lo que da? Oscuridad, no sirve para nada. Entonces, las vírgenes están representando también al creyente, esperando la promesa del esposo. 10 vírgenes, completa la iglesia y el pueblo judío. El número 10 es completo, entonces esto es para la iglesia y para el pueblo judío. Todos esperan al esposo. Los judíos esperan al Mesías. La iglesia espera a su esposo. Pero hay que estar preparado. ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo de reserva. Porque si tardara el esposo, no nos vamos a dar por vencido. Una persona se da por vencida de esperar al Señor cuando deja de estar lleno del Espíritu Santo. Nosotros nos damos por vencidos ante una enfermedad cuando no tenemos al Espíritu Santo. Nosotros nos damos por vencidos ante una situación, algún problema, cuando no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. O sea, el Espíritu Santo, usted sabe que el aceite es el fruto de un proceso. El aceite es el fruto de un proceso. ¿Cuál es el proceso del aceite? Es la aceituna, el olivo, el árbol del olivo que tiene un fruto llamado aceituna, y esta aceituna se licua, se quiebra, se deshace, se muele para sacar el aceite. Entonces, ¿qué quiero decir esto? El Espíritu Santo es el aceite. El Espíritu Santo viene de un proceso de molerse en la presencia del Señor. Nuestro carácter, nuestra desesperación, nuestro egoísmo, nuestro odio, nuestros pecados. Usted viene y se mete en la presencia del Señor. Usted ahí entrega su carne. El despojamiento de la vieja naturaleza. El molerse en la presencia del Señor, el morir al pecado, el morir al yo. Esto es el molerse en la presencia de Dios. De aquí viene el aceite, que es el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo puedo hacerle frente a la soledad, yo puedo hacerle frente al desprecio, yo puedo hacerle frente al abandono, yo puedo hacerle frente a cualquier situación, a la cuarentena, al COVID, a las inundaciones, a los falsos amigos. Yo puedo hacerle frente al enemigo, al diablo y a todos sus demonios. Gloria a Dios. Cuando yo estoy metido en la presencia del Señor, cuando yo doblego esta carne en la presencia de Dios, yo soy lleno del Espíritu Santo, y solamente así, en vez de opacarme ante la situación, yo voy a brillar. ¿Por qué? Porque aunque te han traicionado, tú vas a dar palabras de aliento. Aunque te han hablado mal, tú vas a dar palabras de ánimo. Aunque estás padeciendo una enfermedad, o estás padeciendo escasez, o estás padeciendo lo que padezcas, cuando tú estás lleno de Dios, tú vas a brillar en la oscuridad. Y vas a ser guía, vas a ser ejemplo para muchos. Pero esto tiene un proceso. Ahora, ambas, las insensatas y las prudentes, se durmieron. El Señor, escatológicamente hablando, y la palabra escatológico o viene de escatología. Escatología es una rama de la teología que enseña los tiempos bíblicos, los tiempos del cumplimiento de la profecía bíblica. La escatología es el cumplimiento de lo que está escrito a través de los tiempos. Entonces, cuando yo hablo del término escatológico, hablo de que el Señor, cuando Él venga, va a venir en el tiempo correcto. El Señor no va a llegar tarde, ni tampoco va a llegar temprano.
sino que en la línea escatológica de la profecía bíblica, el Señor va a venir en el tiempo correcto, porque así es el Señor, Él es perfecto en todos sus caminos. Para nosotros, quizás el Señor ya se tardó. ¿Por qué? Porque nos desesperamos con facilidad. Porque a medida que perdemos el Espíritu Santo, nos desgastamos, perdemos la fe, perdemos la esperanza y dejamos de confiar en el Señor. Entonces, para nosotros es tarde. Para Él no es el tiempo todavía, si no ha venido, porque Él va a venir en el tiempo correcto. Entonces, las 10 vírgenes cabecearon. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y aquí viene un punto importante. Hoy que entramos en este proceso de cuarentena, yo les decía a algunos en las redes sociales, ahora viene la comezón de oír palabra de Dios. Y aquí quiero explicar qué significa esto. Miren, muchas personas dependen de otras personas para mantenerse fuertes espiritualmente. ¿Quiénes son o cómo se llaman a las personas que dependen de otros para mantenerse vivos en términos espiritual? ¿Sabe cómo se llaman? Se llaman niños. Un niño necesita que le den de comer. Un niño necesita que le limpien cuando ha hecho sus necesidades, se ha ensuciado. Un niño necesita que lo bañen. Y aquí es donde viene la exhortación de la palabra. Como hijos de Dios tenemos que entender que en la palabra dice que somos como la luz de la aurora. Proverbios 4:18. Debemos de ir en aumento, debemos de ir en crecimiento. Tal vez entramos como niños en el reino de los cielos. No digo tal vez, así es, entramos como niños en el reino de los cielos. Pero a medida que caminamos en el reino de los cielos, en la comunión con Dios, con Cristo, vamos creciendo, vamos desarrollando a llegar a la medida del varón perfecto. Vamos a crecer. De niños tenemos que llegar a jóvenes y de jóvenes tenemos que llegar a adultos, a padres. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy que estamos en cuarentena, mucha gente vive de las transmisiones que se dan por las redes sociales. Si el pastor predica en la red social, yo recibo la palabra de Dios. Si el hermano de tal parte está orando por mí, yo me mantengo fuerte porque todos los días me llama para orar. El hermano, la profeta, el profeta. Yo estoy en el grupo de WhatsApp y porque estamos en constante oración con los demás, yo me mantengo firme. Pero si no hubiera WhatsApp, si no hubiera internet, si no estuviera esa profeta, ese pastor, si no estuvieran las transmisiones, ¿se podría mantener usted solo en su comunión con Cristo? Esto hace que usted y yo se identifique como, ¿qué somos? ¿Somos niños, somos jóvenes o somos padres ya? El no tener aceite de reserva. Por eso él les dice, ahora viene la comezón de oír. Gente que no buscaba de Dios. Ahora no se pierde los devocionales, ahora está en grupos de oración, ahora está en grupos de palabra, ahora están metidos en todo. ¿Por qué? Porque de ellos no tienen aceite, ellos no aprendieron a producir aceite. Ellos viven del aceite que le dan los demás. ¿Me están comprendiendo? El cristiano tiene que aprender a producir su propio aceite. Si el profeta no me da palabra, yo no camino. Si el pastor no transmite el devocional, yo no voy a leer la Biblia ese día. Si el hermano no canta, yo no canto. Si el hermano no ora, yo no oro. Estas son ¿cómo le dice la palabra a este tipo de personas? Se le llama vírgenes insensatas. Que no toman para sí aceite de reserva. La comezón de oír es porque cuando la palabra va a escasear,
La gente va a salir a buscar. ¿Cuál gente? La que nunca guardó aceite por su propia mano. La que todo el tiempo vivió de la televisión, vivió de lo que recibió de afuera, porque ellos nunca, de adentro, en su corazón, nunca tenían nada por dentro. ¿Ya? Entonces, debemos aprender. Usted podría estar en una montaña sin teléfono. Imagínense cómo sería el cristiano si no hubieran teléfonos, si no hubieran redes. En esta cuarentena, encerrados todos sin teléfono, sin comunicación. ¿Cómo haríamos? Y mire que vienen tiempos así, donde cada quien va a tener que vivir de lo que puede, tanto en lo espiritual como en lo material. Ahora, ¿aprendió a producir aceite? ¿Tiene aceite de reserva? Entramos en la cuarentena. Mire, a la gente que no venía a los cultos, a las iglesias, la gente que no se congregaba antes, es la que comenzó a sufrir, porque o sea, venían una vez al mes, o solo los domingos. Para algunos fue felicidad, ay, qué chivo, y ahora ya no hay culto, ya no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Para algunos fue bonito, pero conforme fueron pasando los días, no, ya necesito ir a la iglesia, voy a poner la palabra, voy a poner el mensaje, porque necesito. ¿Por qué? Porque no aprendió a producir en lo personal. Entonces, las prudentes son las que toman aceite de reserva, son las que saben que necesitan para mantenerse. Se cerraron los templos, se dejaron de hacer cultos en las iglesias presenciales, en los locales, y ahora se están haciendo los devocionales por internet. Pero cuando se cae la red no hay devocional, y si no hay devocional yo no tengo palabra, yo no tengo nada. El quedarse esperando a la transmisión es una imprudencia para usted y para mí. Yo no tengo que esperar que haya transmisión para buscar de Dios. Yo debo de aprender a buscar de Dios en mi devocional personal diario. Así debemos ser. Eso nos va a hacer producir aceite de reserva. Para cuando vengan los días que no hay repartición de aceite por las redes sociales, yo tengo mi aceite ya producido, del cual yo voy a vivir y con el cual yo voy a brillar. Mas las prudentes tomaron en sus vasijas, verso 4, justamente dice sus vasijas con sus lámparas. Acuérdense que decimos que la vasija representa nuestro corazón, nuestra persona. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Muchos preguntaron, ¿quiénes fueron los que descubrieron que venía el esposo? Porque las acompañantes, las vírgenes, se durmieron. ¿Y la novia? ¿Qué le pasó a la novia? La novia estaba por ahí. También se durmió. En cierta manera, esta acompañante, estas vírgenes, representan también a la novia. Cabecearon. O la esposa o la novia no se durmió y se estaba esperando, pero alguien estaba despierto y vio venir al esposo. O era de sus acompañamientos. ¿Quiénes son los que dicen, ahí viene el esposo? En el ámbito espiritual, ¿quiénes están con los ojos abiertos para decir, ahí viene el esposo? Hay vigilantes que se conocen como atalayas. También hay sonar de trompeta, de chofares. También el cielo puede anunciar. Dice la palabra en Apocalipsis que en los acontecimientos finales siempre hay un sonido de chofar antes del acontecimiento. Y la palabra dice que cuando Cristo venga, primero se va a oír un sonido de chofar. Es el que está diciendo. ¿Y quién toca ese chofar? Son los ángeles del cielo, el reino celestial. Tocan el chofar y dicen, ahí viene el esposo, prepárense. Y los que están ahí, en ese hilo, en esa comunión, son los que dicen, ya viene. Como dicen por ahí muchas veces, huelo a rapto. Siento el olor a la venida del Señor. Muchas veces se siente ese olor. Ahora,
ya sea que fue un anuncio de los acompañantes del esposo, o fuera alguno de los que estaban vigilando, que eran del acompañamiento de la esposa, alguien estaba despierto y dijo, ahí viene el esposo. Así que de repente, cuando se escucha el clamor, verso 6, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Yo más creo que eran de los que acompañaban al esposo, que dijeron, ahí viene el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En ese momento vieron que sus lámparas quizás estaban apagando ya, y las prudentes sacaron el aceite de reserva y llenaron sus lámparas para que no se apagara la luz, porque tenían que, la ceremonia era que tenían que ir con lámparas encendidas. ¿Hacia dónde? Iban hacia la casa del esposo, porque en la casa del esposo se iba a hacer la cena de boda, iba a ser ya el evento oficial. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Todas estaban apagando, pero las prudentes echaron aceite de reserva de la que tenían guardada para poder encender la llama nuevamente más grande, y las que otras se les estaba apagando dijeron, se nos va a apagar y no tenemos aceite de reserva. Le piden a las prudentes y dicen, no podemos, porque les va a hacer falta a ustedes y a nosotros. No es egoísmo, sino que miren, aquí viene un término que uno dice, la salvación es personal. Yo puedo estar metido en la presencia de Dios, pero yo no te puedo salvar a ti. Yo puedo orar, hermano, ore por mí, yo puedo orar por ti, pero si tú no buscas el aceite personalmente, mi aceite no te va a salvar. Yo puedo orar por ti, hablar lenguas y profetizar, y lamentablemente mucha gente está viviendo así. Están viviendo de la profecía, el otro se vigiló toda la noche. El profeta vigiló toda la noche. El profeta viene de una semana de ayuno y oración. Él viene cargado de aceite. Y dice, oh, claro, ¿a quién no le va a dar gusto que una gente así ore por uno? Si está bien, si el aceite y la unción la derrama por todo. Entonces, una gente que ore así por uno, qué gloria más grande, qué bendición más grande. Pero entonces viene del aceite que le está desparramando al otro. Yo me unto, ore por mí, hermano, y yo me muevo, y claro, el Señor habla, te es rico, yo salgo bañado de aceite también, pero ese aceite no es mío, ese aceite no me va a durar. Ese aceite me ministraron, y ese aceite me cayó, y yo terminé hablando lenguas, y aleluya, gloria a Dios y todo. Al día siguiente, ¿qué pasó? Se me secó el aceite. ¿Por qué? Porque ese solo me lo echaron por encima. Yo no guardo aceite por dentro, y la lámpara funciona cuando el aceite está por dentro, no por fuera. Mucha gente está viviendo de la oración de otro. Entonces dijeron, yo no puedo. Va a llegar el momento en el que el profeta, y lo dice la palabra, va a llegar el momento en el que el profeta ya va a decir, señores, miren, ya no hay profecía, se acabó. Va a llegar el momento que el pastor va a guardar su Biblia, va a guardar, y señores, se cerró el templo, ya no hay. Ya no me busquen para predicar. El maestro va a cerrar sus libros, ya no hay enseñanza. Va a llegar un momento que todo se va a cerrar. Porque ya viene el esposo, y cuando el esposo venga, se terminaron los ministerios. Se terminaron los ministerios, ya no hay pastores, ¿ya para qué? Los pastores son para ahora, los profetas son para ahora, todos los ministerios son para hoy. Pero cuando Cristo venga, los ministerios se le entregan al dueño. Vaya, papá, aquí está, 1 talento me diste, aquí están 2. 5 me diste, aquí están 10. Eso va a ser allá. Entonces, las insensatas, como las otras, no podemos, dijeron verso 8, danos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Hay gente que están dentro del reino. Aquí el vender el aceite no está hablando de los comerciantes del evangelio. Esto solamente es la figura para dar estructura a la parábola. No son comerciantes del evangelio. Hay gente que te enseña la palabra. Hay gente que te ministra, que son los que te dan aceite. Compramos por gracia, como dice el Señor en Apocalipsis. Te aconsejo que de mí compres. No con dinero se compra la unción, sino con un sacrificio, con un despojamiento, si lo podemos hablar en términos de compra. Vayan y compren este aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Hay gente que quiere reaccionar a última hora. Hay gente que antes no quería de Dios, pero ahora que entró el COVID, ahora están. Ahora se hicieron cristianos, ahora ya usan mantelina, ahora ya sus redes sociales, ya botaron todo lo que sacaban antes con droga, con todo. Ahora están poniendo solo mensajes de Dios, ahora son hijos de Dios, ahora bien bonito, todo. Cuando pase todo esto, otra vez volvemos al mundo. Hay gente que reacciona a última hora. Y usted sabe que solo Dios conoce los corazones. Pero lamentablemente, aún la psicología explica que los arrepentimientos finales o los arrepentimientos a la ligera no son sinceros. Lo que le pasó a Judas, después de haber negado al maestro, parece que Judas tuvo una expresión más grande que la que tuvo Pedro, que también traicionó al maestro. Pero ¿cuál era la diferencia entre Judas y Pedro? Judas tuvo un remordimiento, no fue un arrepentimiento. Ese es el problema. Por esto es que la gente hoy en día debe de entender, no espere que le llegue la enfermedad para venir a los pies de Cristo. No espere que le llegue la muerte para que venga a los pies de Cristo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. En tiempo aceptable te he mandado el mensaje. Hoy es el día para arrepentirse. No espere que le quiten una pierna, no espere que venga una enfermedad, que le diagnostiquen una enfermedad, el COVID o cáncer. No espere que le llegue la calamidad. Hoy que está bien, hoy que está joven, hoy que tiene dinero, hoy que está fuerte, venga a los pies de Cristo. Mucha gente al final va a decir, como lo está diciendo hoy en día, miren, los evangélicos tenían razón. Todo lo que se está viviendo ahora, la palabra lo dice, los evangélicos lo decían. No espere que llegue esto. Hoy vengamos a los pies de Cristo, porque el arrepentimiento a la ligera no es de corazón. No hay garantía de que va a ser salvo, porque solo lo hace por emergencia y solo Dios conoce los corazones. Esta fue la reacción de las vírgenes insensatas. Salieron corriendo, vamos a buscar el aceite. Realmente ellas no estaban preparadas. Esa actitud fue más un remordimiento que un verdadero arrepentimiento. Por tanto, vino el esposo, se llevó a las preparadas con su novia, se metieron a la casa del novio, comenzaron la cena de boda y ahí cerraron la puerta. Vinieron, dice, después, verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya cerrada la puerta, ya no se puede hacer nada. Hoy en día te tengo una buena noticia, la puerta está abierta. El esposo todavía no ha venido, pero lo estamos esperando. ¿Cómo está tu vasija? ¿Tienes aceite de reserva? ¿Puedes vivir en este tiempo sin que otros oren por ti? ¿Has aprendido a alimentarte de la palabra del Señor personalmente?
¿Has aprendido a hablar con Dios? Si así lo has hecho, te felicito y te animo a que sigas así. Sigamos haciendo acopio de aceite. Sabe que por mucho que usted se llene de oración y de palabra, nunca vamos a estar suficientes como para regalar a otro y decirle, miren, yo tengo bastante unción, te voy a dar a vos, porque la salvación es personal. Así es que, mis hermanos, que Dios les bendiga en este día. Preparémonos para la venida del Señor que está a las puertas. El versículo final dice, el verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que nuestro deber y la enseñanza de esta parábola es, debemos estar preparados con ese aceite, con esa unción, con el Espíritu Santo, porque no sabemos el día ni la hora, pero debemos de mantenernos perseverantes, firmes en nuestra fe, creyendo en las promesas del Señor, llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias te doy por la vida, por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia. Perdónanos de todo pecado, Señor, y bendice a mis hermanos